Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En las clases anteriores estuvimos revisando lo correspondiente al aparato, al sistema circulatorio. Ya revisamos gran parte de lo que corresponde al corazón, que es el centro de este sistema circulatorio, de donde fluye la sangre y a donde regresa la sangre para ser de nuevo redistribuida. Este corazón pues es un músculo o un órgano muscular que se encarga de hacer que la sangre circule o se mueva a lo largo de todo el cuerpo. Y la sangre, pues más adelante veremos la composición de la sangre, así a grosso modo, para que entiendan en toda su extensión la importancia de este tejido conjuntivo. Sí. Ahora, en cuanto a la sangre, pues va a circular a través de unos conductos musculomembranosos que son las arterias y las venas. Las arterias son divergentes y son los que se alejan del corazón, mientras que las venas son convergentes y son las que se acercan al corazón. Sí. Estos pues van a haber de diferentes diámetros, de diferente tamaño. Lo último que revisamos eran los capilares, que son los más pequeños de todos, que son una sola capa de células endoteliales envuelta por una serosa o una capa basal. Sí, son los vasos sanguíneos más pequeños. Inclusive en esta imagen histológica alcanzamos a ver el tamaño, porque estas células que se encuentran en el centro son eritrocitos. Entonces, si se fijan, el eritrocito está prácticamente ocupando todo el interior del vaso sanguíneo que hemos mencionado. Ahora, los capilares debemos encontrar tres. Uno es un continuo. Es un capilar que no tiene defectos en sus capas, no tiene ningún tipo de poro o fenestra en sus paredes. Sí, pues los poros y las fenestras, la diferencia entre ellos es que son de diferentes tamaños, sí, unos más chicos que otros. Estos pues se van a encontrar en prácticamente todas partes, empezando por tejidos musculares, nerviosos y conectivos. Luego tenemos los fenestrados, que estos sí poseen estos poros en pequeños grupos, como se ve aquí en estas imágenes. Sí, pero estos poros tienen diafragmas, tienen membranas delgadas que los cubren, lo cual hace que estas perforaciones en las paredes de los vasos sanguíneos sean selectivas a ciertas sustancias. Entonces permiten entrada o salida de diferentes elementos a los tejidos a los que llegan. Pero pues si se fijan, en ningún momento estos orificios son suficientemente grandes como para permitir la salida de los glóbulos rojos. Luego tenemos pues los sinusoidales, que estos tienen una gran cantidad de fenestras o perforaciones que le permiten el paso a grandes cantidades de sustancias. ¿Sí? Estos sí están formados todavía por una capa de células endoteliales y una capa de lámina basal, pero son todas discontinuas. Tienen muchas fenestras muy grandes que no tienen diafragmas o membranas selectivas, y estos permiten un intercambio bastante grande entre la sangre y el resto de los tejidos. Ahora bien, existen estructuras que son pues microscópicas, podríamos decir, en donde se unen varios tipos de capilares. Estos se llaman lechos capilares. Ahora, estos lechos capilares van a estar formados por anastomosis entre capilares tanto arteriales como venosos, que se llaman anastomosis arteriovenosas. Las anastomosis es la forma en la que nos vamos a referir a los puntos donde se unen los vasos sanguíneos entre sí. ¿Sí? Ya sean anastomosis arteriales o anastomosis venosas. Son puntos de unión entre estos. Entonces la definición, aquí lo dice en gran parte, son conexiones vasculares directas entre arteriolas y vénulas, que forman un lecho capilar. Un lecho capilar es una especie de redecilla donde se unen muchos capilares entre sí. Ahora, estos capilares son a su vez las regiones donde el flujo sanguíneo es muy lento por el mismo tamaño que tiene el capilar, muy pequeño. Prácticamente permite el paso de un eritrocito a la vez, ¿sí? Y esto pues va a permitir el intercambio de material entre la sangre que circula con el tejido que está alrededor del vaso. Sí, prácticamente todos los tejidos tienen lechos de este tipo, ¿sí? Lechos de este tipo capilares.
Luego, después de las arteriolas, hay otras más pequeñas que se llaman metaarteriolas. ¿Sí? Esas metaarteriolas forman la porción proximal de un conducto que va a servirnos como una especie de conducto de desagüe para ir sacando o moviendo ciertas cantidades de sangre. Ahorita vamos más a fondo esta situación. Ahora en esta imagen observamos lo que es un lecho capilar. Si se fijan, pues podemos observar la unión entre diferentes arterias y venas. Las arterias pues las vemos aquí como todos estos conductos rojos. ¿Sí? El color pues se pierde porque en eso se va a mezclar sangre arterial con sangre venosa. Pues es básicamente un conducto tan pequeño donde pueden pasar los eritrocitos de un lado a otro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las metaarteriolas de un lado van a servirnos para conectarnos con, en el sentido de la dirección de cada una, conectarnos entre sí. Entonces, por ejemplo, si siguen las flechas, la sangre va a fluir de las arteriolas o de las metaarteriolas hasta las venas, ¿sí? A través de una vénula de más pequeño calibre que sirve como si fuera el punto de salida o de desagüe de este lecho capilar. ¿Sí? Entonces, de este lecho capilar tenemos un conducto central que va a ser compuesto por las metaarteriolas que vimos arriba, ¿sí? Y un conducto de desagüe que es el punto por donde ya va a salir la sangre de este lecho capilar para irse por una vénula, ¿sí? Este conducto de desagüe pues nos puede ayudar a derivar del lecho capilar toda la sangre mediante el cierre de algunos esfínteres precapilares, que son estructuras que sirven para cerrar el paso a estos lechos y se encuentran casi siempre del lado arterial. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos un esfínter capilar, aquí también. Aquí sí son lugares que sirven para eso, para mantener el flujo de la sangre en una sola dirección. Visto esto, ahora vamos a pasarnos a revisar más a fondo lo que son las venas. Las venas pues son conductos músculo membranosos igual que las arterias, pero en este caso van a ser convergentes. Esto su función va a ser regresar la sangre al corazón. O sea, regresar la sangre desde los lechos capilares más pequeñitos hasta el corazón. Entonces, conforme se vayan acercando, van a irse sumando, haciendo conductos de mayor calibre. Se clasifican en 3 grupos según el diámetro que tengan o el grueso de su pared, en arterias pequeñas, medianas y grandes, o venas, vénulas y capilares venosos. Las vénulas y venas pequeñas son lo que estaría antes de llegar a los capilares venosos, que son los que forman los lechos. Son parecidos a los capilares, pero son de un tamaño mucho mayor. ¿Sí? Algunas de estas pues poseen, en vez de pericitos, que es como que la capa que los envuelve al final, tienen músculo liso. ¿Sí? Que este músculo liso, al final de cuentas, es mucho menormente desarrollado que las arterias. Las venas medianas miden menos de 1 centímetro de diámetro, ¿sí? O sea, menos que el diámetro de un dedo, por ejemplo. Drenan la mayor parte del cuerpo e incluso casi todas las regiones de las extremidades. Lo recogen y siempre van como satélites de una arteria que es la central en los paquetes vasculonerviosos. Todas, o más bien a partir de esta situación de aquí, de las venas medianas a las venas grandes, poseen unas valvas en su interior. Estas válvulas venosas tienen forma como de nido de golondrina y se abren cada vez que sube la sangre y se cierran por el remanso de esta para evitar que baje de nuevo. Las venas funcionan en contra de la gravedad, por así decirlo, porque van de abajo hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si hacemos un esquema, tenemos una vena, ¿sí? Esta vena en su interior a cada cierto paso tiene estas válvulas semilunares. Vamos a ponerlos así. Su libro las describe como si fueran unos nidos de golondrina. Entonces, estos nidos de golondrina, cuando la sangre viene circulando, lo que hacen es permitirle el paso. La dejan pasar, se abren. Y la sangre, si se regresara o algo, pues va a chocar contra las válvulas y se va a juntar aquí en las válvulas, manteniéndolas cerradas, evitando que se regresen. Entonces va a venir otra vez otra onda de pulso, las propulsiona hasta la siguiente válvula y así va a ir subiendo poco a poco.
Esto se requiere porque, como les he dicho anteriormente, las venas no tienen no tienen una capa muscular que les permita tener más tono. Segundo, a diferencia de las arterias, la sangre aquí no fluye tan rápido. Las arterias van del corazón hacia la periferia, entonces la fuerza que las propulsiona es la fuerza de contracción del corazón. En cambio, en las venas no viene la sangre de una bomba, viene la sangre de otras partes del cuerpo. Entonces aquí, por ejemplo, en los pies tenemos una situación que se llama la suela venosa de Lehars. Lehars, esta suela venosa como tal es pues imagínenselo como una especie de plantilla en la planta del pie. Si está formada por un amasijo de venas, entonces cada vez que pisamos esa sangre funciona como esa suela funciona como si fuera una semibomba. Entonces pisas o le pones peso a los pies y la sangre fluye hacia arriba. O los movimientos musculares también ayudan a regresar la sangre hacia el corazón. Entonces, por ejemplo, utilizamos una maniobra algo pues sencilla dentro de lo que cabe. Cuando hay un paciente que sufre un síncope, un desmayo, por ejemplo, en los primeros auxilios la indicación es subirle los pies arriba de lo que, o sea, levantar los pies más arriba de la altura del torso. ¿Por qué? Porque si incrementamos el retorno venoso, se incrementa el gasto cardíaco y podemos subir la presión de nuestro paciente en caso de que haya sido un desmayo por una baja de presión exagerada. Luego tenemos las venas de mayor calibre, las más grandes. Estas van a regresar la sangre venosa de las extremidades, cabeza, brazos, piernas, el hígado, las paredes del cuerpo directamente al corazón. Son las de mayor calibre. ¿Sí? En estas pues tenemos las venas cavas, las venas pulmonares, las venas renales, las venas ácigos, la vena porta, las yugulares, las ilíacas. Son venas que recogen la sangre de grandes territorios y tienen gran cantidad de tributarias. Una tributaria pues es una vena que le lleva su flujo sanguíneo para que sea transportada directamente al corazón. Entonces, por ejemplo, aquí las cavas y las pulmonares son como que las más grandes de todas, las que llevan más cantidad de sangre. ¿Sí? Y si bien, pues por ejemplo, las cavas se originan de 2 o 3 venas de gran calibre, estas pues a su vez se originan de otras más de menor calibre y así sucesivamente, pero todas se van juntando hasta generarnos las venas cavas. Y luego aparte por las venas cavas desembocan en un tronco a veces, ¿sí? O por separado en la aurícula derecha. En este cuadro pues resumimos todas las diferencias que hay entre anatómica y funcionalmente entre arterias y venas. Arterias son vasos eferentes o vasos divergentes, ¿sí? Que se alejan. Las venas son vasos aferentes o convergentes que se acercan o se van sumando. Las arterias van de un calibre más grueso a un calibre más delgado, mientras que las venas van al revés, de un calibre delgado a un calibre grueso. Arterias tienen una gran concentración de oxígeno y baja de dióxido de carbono, excepto por la arteria pulmonar, obviamente, en la sangre que transportan. Y pues en las venas es al revés, es una concentración al revés. Las arterias tienen una presión máxima o una presión que podemos medir en milímetros de mercurio, mientras que las venas tienen una presión mínima muy baja que se puede medir en milímetros de agua. Las arterias no tienen válvula, las venas sí. Las arterias tienen nombre propio, prácticamente todas. ¿Sí? Hay un apartado completo en su segundo tomo de Quirós que menciona los nombres de todas las arterias. ¿Sí? Las venas no tienen nombre propio, sino que reciben, no todas, algunas sí, que reciben el nombre de la arteria que está cerca de ellas, de la arteria correspondiente. Entonces, por ejemplo, tenemos una arteria cubital, tenemos una vena cubital. ¿Sí? Tenemos una arteria femoral, tenemos una vena femoral, y así sucesivamente. Luego, las arterias podrán formarnos una red más profunda dentro de los tejidos musculares y las venas no, tienen dos, una profunda que sigue a las arterias y una superficial que pues no es una especie de sistema adicional. Las arterias son una red única, o sea, es una sola arteria, mientras que las venas son dos, siempre es doble, regresan dos venas por cada arteria que va.
¿sí? Y la red de distribución en un lado pues es única y en la otra el retorno venoso se ayuda a través también por el sistema linfático, ¿sí? Con esto terminaríamos esta clase por hoy y ya continuaremos cuando regresemos de vacaciones.